Buenas tardes, doctor Yandel Villarreal Castro. En esta oportunidad le voy a explicar el desarrollo de mi ejercicio de trabajo domiciliario. Aquí podemos ver los datos generales del problema. Tenemos que es una edificación de 5 pisos de concreto armado, zapatas aisladas. Para este caso me tocó la edificación tipo A. Eh, las especificaciones: resistencia del concreto 210, frecuencia del acero 4200, la ubicación es Trujillo, las dimensiones en planta del eje X es de 6 metros y en el eje Y va a ser 4. Uso va a ser hospital, y tipo de suelo va a ser suelo rígido. Bueno, vamos a hacer el predimensionamiento de la losa. Eh, las viguetas van a ir en el sentido de la luz más larga, paralelo a esto serán los ladrillos. Bueno, va a ser en este caso es 4, entre 25 tenemos 0.16, pero por ser uso hospital, se va a elegir como mínimo en 20, una losa de espesor de 20 centímetros. Ladrillo de 15 centímetros y 5 centímetros de espesor va a ser de concreto. Vamos a mencionar las vigas. Bueno, generalmente el peralte de la viga es un décimo o un doceavo de la luz libre y el ancho es de un medio a 2/3 del peralte. Por lo tanto, en esta oportunidad hemos tomado de peralte de, de la luz libre sobre 10, un décimo, y la base, un medio del peralte. Bueno, podemos apreciar de que en el eje 1, 2, 3 y 4, nuestra luz libre es de 4 metros y en el eje A, B, C y D es de 6 metros. Bueno, sacamos para el peralte un décimo, de 0.60, y nuestra base va a ser 0.30. En las vigas transversales, la altura, la peralte va a ser 0.40 y la base 0.20. Uniformizando va a ser de 0.30 por 0.60. Las columnas, bueno, como va a ser categoría A, va a ser el peso de 1500. Bueno, debemos saber que el peso de servicio es igual al peso por el área tributaria por el número de pisos. Bueno, el número de pisos va a ser 5. Para sacar el área de la columna centrada es el peso de servicio sobre 0.45 por la resistencia del concreto, y la columna excéntrica esquinada es peso de servicio 0 sobre 0.35 por el FCC. Uniformizando tenemos columnas de 45 por 45 centímetros. Ya predimensionado las vigas y las columnas, vemos que la inercia de la columna no es mayor que el de la inercia de la viga. Por lo tanto, se tiene que agrandar la sección de la columna. Optamos por tener columna de 0.55 por 0.55 y vemos que sí cumple la inercia mayor, pero al ejecutar el SAP 2000 vemos que no cumple con nuestro límite de distorsiones. Por lo tanto, se trabajará con estas nuevas secciones que vemos en la parte de abajo, que es de 65 por 65 columnas y en viga 35 por 70. Zapatas. Para predimensionar zapatas es igual a la fórmula que podemos ver acá. Peso de servicio es igual a factor K por el área de cimiento menor o igual al coadmisible. El K para nuestro caso va a ser 0.9 porque es el suelo rígido. Nuestro coadmisible debe ser mayor que 3. Hemos optado por 5. Es un coadmisible referencial. Por ejemplo, en la zapata centrada, vemos que el peso de servicio en la columna central es de 180.000. El K es 0.9, el coadmisible es de 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Dejamos esta fórmula de acá, lo despejamos en función del área.
y obtenemos que un área de 40.000, sacamos la raíz de esta área para hacer una zapata cuadrada, tenemos que la zapata va a ser de 2 metros. En la zapata esquinada y en la excéntrica hacemos el mismo procedimiento. En el caso de la esquinada nos sale que el área va a ser de 1 metro por 1 metro, pero decidimos agrandar la sección de 1,5 metros por 1,5 metros. Luego verificamos por funcionamiento. En este caso de la zapata centrada, tenemos que tener la presión neta y el peso último es el peso amplificado. Y empleamos estas pequeñas operaciones y obtenemos que la presión neta va a ser de 8.1 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Calculamos la altura de la zapata y tenemos que tener el AB, que es el área del acero que vamos a emplear. Nosotros desde 3/4 tenemos que el área va a ser 2.85 centímetros al cuadrado. Bueno, se calculó la longitud de anclaje, que es 50 centímetros. Bueno, para esta longitud de anclaje se sacó el 0.06 por el AB, que es el área del acero, por la fluencia del acero, que es 4.200 sobre la raíz de F sub C, que es 210. Obtenemos que LD es 50 centímetros, el recubrimiento es 7.5 y entonces la altura va a ser de 57.5. Lo tenemos que redondear a múltiplo de 5 y obtenemos una altura de zapata de 60 centímetros. Bueno, vamos a hallamos el pegante efectivo, restando este 60 menos el 7.5, que es el recubrimiento, menos el diámetro del acero entre 2. Luego verificamos por funcionamiento. Reemplazamos en esta fórmula que podemos ver acá, que estoy señalando con el puntero, donde AB es el área de la zapata. El área está acá, 40.000. B vendría a ser la sección, que es 65, y T, la sección que también, o sea, como es cuadrado, es 65 los dos, la sección de la columna. Bueno, hallamos la cortante última. Y la resistencia al corte, empleamos estas dos fórmulas, hay dos, resistencia al corte 1 y resistencia al corte 2. Vemos que la cortante última debe ser menor a ambas, y vemos que sí cumplen. Método de carga por sismo, aquí vemos un pequeño plano ya con las dimensiones ya halladas de la columna y la viga. Bueno, debemos tener en cuenta de que para la edificación A, que es nuestra categoría, nuestra categoría es la A, para sacar el peso, vamos a tener que sacar el 50% de la carga viva. Bueno, nuestro espesor es de 0.20, vamos a tener el peso propio de 300 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Hacemos el metrado en el piso número 5. Vemos que tenemos 9 losas aligeradas. Multiplicamos por 0.30, que es el espesor por el peso propio del espesor del aligerado, y el área. En las columnas tenemos 16 por su área, por el peso específico y por su altura. Las vigas 12 por su área, por su peso específico y por su distancia en el eje X. La viga transversal, lo mismo, su distancia es en el eje Y. Acá en el techo ponemos 0.1 porque el techo aquí no está, como es el último piso, no resiste muchas cargas ahí. No está soportando muchas cargas. En caso contrario a los demás, ponemos el 0.35, que es la carga viva de hospital, que está, el hospital varía entre 200 y 400, nosotros optamos por 350. Como lo mencioné anteriormente, sacamos el 50% de la carga viva y sumamos y tenemos un peso total de la estructura de 621.67 toneladas. Centro de masa acá y centro de rigidez de las columnas. Podemos ver que el centro de masa necesitamos el peso específico, el área, su altura, y X y Y. Por ejemplo, la columna 1, 2, 3 y 4 está en el eje 1. Y
Y en función a x sacamos al eje. Como es 0.65, dividimos entre 2 y tenemos 0.325. Así hemos hecho con las demás el mismo procedimiento. Y obtenemos que su centro de masa es en X 9.325 y en Y es 6.325. En el centro de rigidez vamos a calculamos su inercia, su elasticidad, la rigidez. Y en X y en Y hemos hecho lo mismo que el centro de masa. Y bueno, haciendo todos estos cálculos tenemos que nuestro centro de rigidez no coincide con nuestro centro de masa. Bueno, se procede a calcular la excentricidad accidental en X y en Y, sacándole el 0.05 por la distancia de en X y el 0.05 en la distancia en Y. Sumamos y obtenemos nuestro centro de masa final en X, que es 10.26, y centro de masa final en Y, que es 6.96. Periodo de vibración, fuerza cortante y fuerza sísmica. El periodo fundamental es el periodo, acá, este es el periodo normativo, donde empleamos esta fórmula que podemos ver acá. CT va a ser 35 en este caso, porque tenemos pórticos de concreto armados en corte, de muros en corte. Y el HN es la altura total del edificio, y hacemos esa operación y tenemos un periodo fundamental de 0.47 segundos. Luego calculamos el factor de amplificación y tenemos que el T sub P y el T sub L está en función de nuestro suelo, que es rígido, y tenemos que 0.4 y 2.5. Como vemos que nuestro periodo fundamental está entre el T sub L y el T sub P, nuestro factor de amplificación sacamos por esta fórmula de acá, de 2.5 por el T sub P entre el periodo fundamental. Obtenemos nuestro C, que es 2.12. Fuerza cortante en la base, bueno, tenemos que hallar nuestros subs. S para nosotros zona 4, 0.45, nuestro U, que es hospital, 1.5, nuestro C ya lo calculamos anteriormente, nuestro S, suelo rígido, va a ser 1, aquí, suelo rígido, y nuestro R va a ser 8. Respecto a la categoría de irregularidad del edificio, como somos categoría A sub 1, zona 4, nos dice que no se van a permitir irregularidades. Nuestro peso ya lo tenemos calculado anteriormente. Ese es el peso. Y bueno, empleamos en la fórmula de la cortante y tenemos que es 187 toneladas. Debemos verificar que nuestro C entre R no deberá ser menor que 0.125, por lo tanto, empleando esa operación, sí cumple. Cuando hacemos la distribución de fuerza sísmica, vamos a emplear esta pequeña fórmula que está acá. Acá tenemos un resumen de los datos de nuestros pesos, nuestras alturas. Por ejemplo, el alfa 1, arriba la división del piso 1, va a ser el piso 1 por su altura 1, entre la sumatoria de los pesos por sus alturas. Tenemos que alfa 1 0.075, alfa 2 0.139, y así sucesivamente vamos a emplear en los demás alfa. Tenemos un cuadro resumen acá de todos los alfas y las constantes de ahí halladas. Y tenemos las fuerzas sísmicas por altura. F1, F2, F3, F4 y F5. Bueno, luego vamos a hacer uso del programa SAC 2000 para poder hallar los desplazamientos en dirección X y Y. En nuestro caso, la dirección X y Y van a ser lo mismo, nuestros desplazamientos. Acá lo tenemos en milímetros, acá lo convertimos a metros. Empleamos la fórmula que está en la parte de acá, que está señalada con el puntero. Una fórmula dada por el doctor Jenner Villarreal. Y tenemos que nuestro periodo alternativo es 0.30. Vemos que no coincide con el periodo normativo y hay una variación de 36%. Análisis estático. Y aquí también empleamos el SAP.
vamos a hallar los desplazamientos por nudo. Nudo A, B, C, D. En este caso el sismo en X. Tenemos los desplazamientos que nos arroja el programa. Luego hallamos la distorsión. Por ejemplo, esta distorsión de 0.002, la diferencia de distorsión, desplazamientos entre piso, dividido entre distancia, la altura, mejor dicho. Para el piso 1, es su desplazamiento entre, aquí va a ser 4.300, porque la altura entre piso es 3.3, pero en el piso 1 debemos contar la altura que hay de desplante hacia la zapata, que es de 1 metro. Podemos ver que el nudo A coincide con el nudo D, el nudo B coincide con el nudo C. Aquí podemos ver una imagen del desplazamiento en X con el del nudo B en el segundo piso. Aquí el nudo B del segundo piso, 52.04, 52.04, coincide. En sismo Y hicimos la misma metodología, la distorsión, diferencia de desplazamientos entre distancia. Y así para las demás tablas. Acá podemos ver que el nudo A coincide con el nudo B, el nudo D coincide con el nudo C. Esto es para sismo en Y. Acá tenemos un resumen ya de la distorsión entre pisos en X y distorsión entre pisos en Y. Vemos que la distorsión de entre piso, aquí va a ser un promedio. Vemos que todos están dentro del rango establecido según la norma que es 0.007. Todos cumplen. También calculamos las fuerzas internas máximas. Acá vemos el N máximo en X y Y, la corriente máxima en X y Y, el momento máximo en X y Y. Aquí podemos ver una imagen del programa SAP, que encontramos el N máximo de la estructura en X, que es de 29.15 toneladas, que coincide con nuestro dato puesto acá en la tabla. También realizamos el método de la ortogonalidad, donde nos dice que en el sismo en X se va a utilizar el 100% de la fuerza en X, pero el 30% en la fuerza en Y. Y el sismo en Y se va a utilizar el 30% de la fuerza en X y el 100% de la fuerza en Y. Para el caso de sismo en X, comparando los desplazamientos que nos dan, vemos que es un poco más exigente que el anterior método a realizar. Bueno, y en el caso de la distorsión hacemos lo mismo, diferencia de desplazamientos entre altura. Vemos que, igual que en el anterior, vemos que en X el nudo A coincide con el nudo D y el B coincide con el nudo C. En sismo en Y, A va a coincidir con B y C va a coincidir con D. Aquí podemos ver una imagen del desplazamiento del sismo en X en el quinto piso. Del nudo A, sismo en X, quinto piso, nudo A. Aquí está, 90.42. 90.416. Bueno, nosotros lo hemos redondeado en la tabla. Aquí se puede presentar una tabla de resúmenes de las distorsiones y también vemos que están dentro del rango establecido, de los límites que nos proporciona la norma de 0.30 de diseño sismo resistente. Bueno, las fuerzas internas máximas también hemos calculado. En el máximo, constante máximo, en el momento máximo en X y Y.
El N máximo, bueno, aquí podemos ver que es 40,22 toneladas y en Y 51,02 toneladas. El constante máximo, la constante máximo debemos recalcar que esta constante máximo se va a dar en el segundo piso de la estructura. Podemos ver que en sismo en X 14,63, sismo en Y 15,77. Y por último, nuestro momento máximo. En X 34,41 y en Y 34,53. Vemos que aquí podemos observar que acá también cumple con los límites establecidos. Podemos llegar a la conclusión de que esta estructura está cumpliendo con lo establecido en la norma. Por lo tanto, se puede afirmar que es una estructura estable. Bueno, todo esto se pudo realizar gracias a, nos pudimos guiar eh, mediante el libro del ingeniero Jenner Villarreal, su libro titulado Problemas resueltos de ingeniería sismo resistente, primera edición, y también nos apoyamos de nuestra norma, la E030. Y bueno, eso fue todo sobre mi exposición y muchas gracias por su atención.